amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una bandolera con solapa. Las medidas de los moldes se las voy a estar dejando en el video, ya que ha existido dificultad en algunas personas para poder descargarlo. Bueno, después de haber cortado todas las piezas, lo primero que haré será la figura que le voy a poner a la solapa. Esta la voy a hacer trazando unas líneas al azar en una hoja de papel. Luego las vamos a recortar. Después de tener lista la plantilla, la pasamos a sintético. Yo escogí uno de color blanco. La vamos a colocar sobre la tapa superior de la solapa y la llevamos a la máquina para coserla sobre esta. Le hice unos orificios por donde le voy a pasar una tira de cuero y donde le voy a colocar los apliques que escogí. Este adorno se lo pueden hacer a su gusto. Pueden usar su imaginación, chicas. Ahora pasamos a la máquina para coser las dos piezas de la solapa, pero antes le colocaremos el broche imán. También pueden utilizar otro tipo de broche o algún accesorio que les sirva para este objetivo. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El siguiente paso es fijar la solapa y lo haremos de la siguiente forma. Sobre el derecho de la parte trasera enfrentamos el lado derecho de la solapa para luego coserlo a 4 centímetros del borde superior. Pero para que quede bien derecha haremos pequeños cortes en los costados y doblamos para marcar una línea para guiarnos mejor. También vamos a buscar el centro de la pieza trasera y la solapa. Pueden sujetarla con alfileres si se les hace muy difícil o para que no se le mueva de lugar. Cuando esté bien colocada, la cosemos, le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Procedemos a cambiar el pie porque vamos a pasar a envivar la parte delantera y trasera. Tomamos la parte delantera y le hacemos un pequeño corte en ambos costados, igual a los que le hicimos en la parte trasera.
porque desde ahí vamos a comenzar a cocer el vivo. El espagueti lo colocaremos dentro de la tira, a 2 centímetros de su extremo. Este sobrante lo doblaremos hacia afuera. El doblez lo pondremos sobre el corte que hicimos y desde ahí vamos a comenzar a coser. El vivo lo sujetamos con la mano derecha para llevarlo justo donde lo queremos. Y con la mano izquierda vamos guiando el cuerpo para que no se nos hagan esas feas arrugas. Y así también cosemos la otra parte y después colocaremos el vivo. Bueno, ahora toca colocar el fuelle. Para ello vamos a hacer dos pequeños cortes para marcar el centro. Tomamos la pieza, ya sea el frente o la parte trasera. Hacemos coincidir las dos marquitas y sujetamos. Cosemos desde un extremo hasta el otro. Lo haremos en ambos lados. De igual forma. A continuación vamos a armar el bolsillo interior. Aquí en mi canal van a encontrar un video que explico cómo hacerlo. Por el momento voy a acelerar un poquito para que no se me haga muy largo este video. Listo el bolsillo, vamos a armar el forro. Si se fijan en las medidas que puse al principio para los moldes, hay un pequeño detalle donde les explico que el forro del frente y la parte trasera se corta 2,5 centímetros menos de alto y el fuelle 5 centímetros más corto. Esto se debe a que le pondremos una vista interna que le suma esos centímetros que les vamos a restar. Espero que logren entenderme. Cosemos el fuelle por un lado y del otro dejamos un espacio sin coser, porque por ahí le daremos vuelta.
El siguiente paso es coser el cierre. En el lado derecho del forro lo colocamos con los dientes para arriba y abrimos. Le vamos a hacer un pequeño doblez en uno de los lados y coser a partir de la unión del fuelle con el forro. Pueden sujetarlo con alfileres para que les sea más fácil coser. Al llegar al otro extremo de la unión, simplemente sacamos el cierre para afuera y dejamos un espacio sin coser. Del otro lado haremos lo mismo. Recuerden siempre hacer atraques al inicio y al final de cada costura para asegurar y que no se descosa. Lo siguiente que haremos es unir la vista al forro, pero para ello primero vamos a coser los extremos. Tomamos el forro y hacemos pequeños cortes para marcar dónde irán los extremos de la vista. Hacemos coincidir esta con la marca que hicimos y sujetamos. Comenzamos a coser por el otro extremo hasta dar toda la vuelta. Vamos a coser los bordados en la vista en ambos lados, pero solo por un extremo, porque en el otro lado le vamos a colocar un remache. Pasamos a unir forro con el cuerpo. Hacemos las marquitas como siempre para que nos quede bien centrada. Aquí debemos tener en cuenta que debe coincidir muy bien fuelle de forro y fuelle de cuerpo, porque de no ser así, a la hora de cerrar el cierre nos puede quedar torcida. Así que les recomiendo colocar alguna presilla o alfileres para sujetar bien y al coser no se nos corra de lugar. Le damos vuelta y le pasamos un pespunta por el borde superior.
Por último, le colocamos los dados a la correa para después fijarla al cuerpo y así terminar nuestra hermosa bandolera. Si te gustó este video, déjame un comentario, dale like y no te olvides de suscribirte para que siempre te enteres cuando suba más videos como este. Hasta la próxima.